¿no? Manuel González Prada, entonces tenemos que va a crear un pensamiento independiente, diferente al que se tenía hasta esos momentos. González Prada será el que acuña la expresión, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. ¿Pero por qué va a ser esto? Miren, la expresión, donde se pone el dedo, salta la pus. Es como si estuviésemos viendo algo que ocurre actualmente. ¿Qué había ocurrido? Estamos hablando de 1888. Había terminado la guerra con Chile. Perú había sido perdedor. Los chilenos se habían apoderado de territorio peruano en la zona sur, ¿no? Iquique, Tarapacá, ¿no? Toda esa parte que era peruana, pues se lo queda a Chile. ¿Y qué hace Perú al respecto? González Prada nos dice, el nuevo gobernante que ha tomado el cargo, en lugar de señalar a los enemigos chilenos, no, ya está junto con ellos, ya está compartiendo ideas. Es decir, miren cómo lo expresa, aún no se cura el látigo chileno que tenemos en nuestra espalda y el gobernante ya los llama amigos a los vecinos del sur. González Prada es muy resentido. González Prada va a decir que los culpables por la derrota, así es, de Miguel Iglesias, la derrota de la guerra con Chile es por tres razones, ¿no? Es la trilogía embrutecedora del indio. Esto está marcado por gobernantes, sacerdotes y militares. Los gobernantes, que no buscaban un real progreso del país, solamente llegaban al gobierno para poner a trabajar a personas que los habían ayudado a llegar a ese gobierno en los diferentes ministerios. Ya estaban llenos, entonces creaban puestos de trabajo para poner a más personal, pues ellos habían favorecido en sus votos. Los militares, ya había acabado la guerra, sin embargo, un grupo de soldados, un pelotón, que estaba por la sierra peruana, encontraba allí una granja, entonces la tomaba prácticamente. Al dueño le decía, mira, hemos combatido en la guerra con Chile, somos soldados, necesitamos alimento. Y tomaban los animales, las gallinas, los cerdos, y cocinaban y comían. No le pagaban nada al dueño de esto, y eso es lo que está mal. Abusar por tener el armamento, abusar porque las personas tienen mucha ignorancia. Y también los sacerdotes no se quedaban atrás. Había un espacio, cuando moría un familiar de un campesino, una persona del campo, un indígena, y decía el sacerdote, mira, tu familiar que ha muerto, tu muertito, lo vamos a enterrar aquí por ahora, pero tú juntas tu platita y cuando tengas lo traes para trasladarlo allá. En ese lado es el paraíso, allí es el infierno. Pero si todavía no vas a poder juntar el dinero para trasladarlo allá, trae lo que tengas y vamos a ponerlo aquí en medio, ese es el purgatorio. Aprovechaban la ignorancia de las personas, asustándolos con el infierno, el purgatorio, solo para enriquecer, solo para obtener dinero. Sí, la iglesia lo hacía y lo hacía en el Perú. González Prada va a ser el mejor representante del realismo peruano. Pero vamos a ver un PPT, un material que tengo para ustedes. A ver, un momentito. Un momentito. Compartir pantalla. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya me pongo a este lado. Listo. Manuel González Prada y Ulloa, aquí vamos a ver su nombre, ¿no? Tenemos fotos, diferentes dibujos que se ha hecho sobre este escritor, sobre este representante peruano. Manuel González Prada. Su mejor obra, de entre sus mejores composiciones, tenemos Páginas Libres. González Prada, escritor limeño,
Nació en 1844, estudió en Santiago, recorrió la zona andina del país, participó en la fundación del Círculo. Él es el que fundó, pues, ¿no? El Círculo Literario. Rechazó el cargo presidencial y partió rumbo a Europa. De regreso en 1898, comenzó a divulgar las ideas anarquistas. Defendió las libertades democráticas y se manifestó por una educación laica. Murió de un infarto el 22 de julio de 1918. Miren, González Prada va a tener tanta acogida que va a tener seguidores y van a seguir su pensamiento. Siguiendo su pensamiento van a formarse dos agrupaciones políticas. Una liderada por Víctor Raúl Haya de la Torre, el Partido Aprista Peruano. Él llegó a conocer a González Prada y dirá, por el pensamiento de González Prada, voy a fundar el Partido Aprista Peruano. Y por eso en el Partido Aprista encontramos muchas fotos de González Prada, sus idearios, su pensamiento, en marcos encuadrados allí para que todos puedan ver los orígenes que tiene este partido político. Pero no es el único. También tenemos José Carlos Mariátegui. También fue atento en los comentarios de Manuel González Prada. Cuando muere González Prada, José Carlos Mariátegui va a fundar el Partido Comunista Peruano, Partido Comunista del Perú, en honor, en tributo a Manuel González Prada. Miren, cada uno de ellos, Haya de la Torre, como José Carlos Mariátegui, van a tener una trayectoria política trascendente a nivel nacional e internacional. Sus conocimientos nos van a llenar de grandes retos, grandes formas para ver la política peruana. Cada uno de ellos inspirado en Manuel González Prada. Pero estas tendencias son opuestas, ¿no? Sabemos que son enfrentadas, lo que es el aprismo y el comunismo que tenía en esa época José Carlos Mariátegui. Eso que queda en solamente socialismo, ¿no? Bien, seguimos. Su nombre, José Manuel de los Reyes González Prada y Ulloa, un nombre bastante largo. Género narrativo, lírico, especie odas, ensayos. Seudónimos, a ver, nos pasamos. Tiene varios seudónimos, ¿no? González Prada. Por ejemplo, es llamado el Sibarita. ¿Qué significa Sibarita? Sibarita significa el valiente, el que no tiene temor a los enfrentamientos, frente a frente. Pero no hablo de un enfrentamiento físico, a ver, vamos a pelear, ¿quién gana? No, no. Es un enfrentamiento cultural, de conocimientos, de exponer lo que ocurre en la sociedad y no solamente exponer los problemas, que eso lo puede hacer cualquier persona, cualquier agrupación, es exponer las soluciones a esos problemas. De allí la importancia de González Prada, encontrar soluciones. Los problemas los conocemos, son diarios, están a nuestra vista. El problema grande es cómo solucionar esos problemas. De sus obras tenemos minúsculas páginas libres. Por si acaso, páginas está escrito con J. Nosotros sabemos que páginas se escribe con G, pero el autor dirá que nuestro idioma tiene letras innecesarias y envía una carta a la Real Academia de la Lengua mencionando, deben desaparecer de nuestro idioma las siguientes letras. La H, porque es muda. La W, porque no hay ninguna palabra en castellano que empiece con W. Y así, una relación. La Real Academia solamente se ríe, no ignora esta carta y solo le devuelve diciendo no tiene fundamento su argumento. Y lo desechan. Como no le han hecho caso a González Prada, él en sus libros va a escribir como él considera debe ser el abecedario. Mira, por ejemplo, aquí leemos Manuel González Prada y Ulloa. Para I usamos la Y. González Prada en sus libros no usa esta letra, usa la conocida I latina, Prada y Ulloa. Dirá que no es necesario el uso de la J, de la G en muchos casos, y por eso él tiene unos grafemas que son distintos. Pero repito, la Real Academia no le hace caso y deja esto de lado. Profesor, Sí, ¿aló? profesor, una pregunta.
este, los textos así de páginas libres donde se puede apreciar que dice, él escribe así, como uniendo dos palabras, en vez de escribir Y, escribe con I, pero eso no se le llamaría antihispanismo porque también me tenía recelo al pasado colonial que teníamos con España. Claro, es un anticolonialista, es un anticlerical González Prada. Es decir, él no solamente lo menciona, sino que quiere llevar una vida ejemplar de oposición a todo lo que él considera malo. Sí, de acuerdo. Sí, está bien tu apreciación. Sí. Gracias. A ver, seguimos. Estilo, tenemos crítico acérrimo de la realidad nacional, conciso e irónico, culto y humorístico. Renovó la escritura al realizar los cambios, ¿no? La propuesta de cambios que les menciono en lo que era, un nuevo listado de grafemas. Otras obras de González Prada tenemos Anarquía, Baladas peruanas, Grafitos, Horas de lucha, Propaganda y ataque, El tonel de Diógenes. Datos curiosos. Nace en Lima 5 del 1 del 1844. El mejor ensayista del Perú. ¿Qué cosa es el ensayo? El ensayo es la composición donde se propone soluciones a los problemas nacionales. Nosotros sabemos que José Carlos Mariátegui escribe 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Y allí trata, por ejemplo, el problema de la literatura, el problema de la distribución de la tierra, el problema de la distribución de la riqueza. Pero, como les decía hace unos momentos, no es solamente plantear los problemas, el ensayo es la propuesta de las soluciones a esos problemas. Si cualquiera de nosotros aquí presentes, por ejemplo, conocemos que existe el alcoholismo en menores de edad, un tema ya común en muchos países. Pero si nosotros no solo conocemos el problema, sino que sabemos una solución para ese problema y lo escribimos, esos datos toman el nombre de ensayo. Ensayo del antialcoholismo en los menores de edad. Algo así podría ser. Y tenemos entonces para la época, González Prada es el mejor ensayista del Perú. Por sus innovaciones poéticas se le denominó el precursor del modernismo americano. Sus innovaciones es en poesía lo que es el rondel, lo que es el triolet, composiciones donde va a usar versos antiguos, donde tiene mucho que ver el sonido, la métrica, la rima de su contenido. Fue un ferviente crítico de su realidad, renegó de su linaje aristocrático y se identificó con los indígenas, agricultores, proletariados y marginados del Perú. Por eso González Prada es llamado precursor del indigenismo peruano. Cuidado, hay precursora también, la precursora del indigenismo peruano será Clorinda Mato de Turner, pero precursor del indigenismo peruano, Manuel González Prada. Argumento tenemos en lo que habla de páginas libres, ¿no es cierto? Su odio irrestricto al pueblo chileno. Fustiga violentamente a las instituciones y personajes de la República. El debacle de la guerra del Pacífico, en la que nuestro país quedó sumido en una grave miseria económica y moral. Búsqueda de la identidad nacional y la recuperación de los valores. Invoca a los intelectuales peruanos a reflexionar sobre los graves momentos que atraviesa el Perú luego de la aplastante derrota en la contienda militar de 1879. Miren, cuando los chilenos vencen en la Guerra del Pacífico, ellos no se fueron inmediatamente, estuvieron mucho tiempo aquí en el Perú y se paseaban en las calles como si estuvieran en su patria, en su nación, las banderas chilenas, el abuso de los chilenos. A las mujeres, a las peruanas, las violaban, les robaban sus riquezas y nadie hacía nada. Era tan exagerado el abuso de los chilenos que tuvo que salir alguien a hacerle un detenimiento. Y no fue un peruano, fue el francés Petitoars, du Petitoars. Petitoars le va a decir a los chilenos, si ustedes siguen
abusando del poder que ahora tienen, y no se van en este tiempo que les doy, en un plazo que les estaba proponiendo, entonces con mis barcos iré a su capital y bombardearé la capital chilena. Entonces los chilenos pusieron atención, el oído a lo que está diciendo, es importante. Y lentamente prepararon sus cosas dentro del todo el plazo que les habían dado y se fueron. Es la única forma en que pudieron abandonar el Perú. Ellos hacían y deshacían aquí en estas tierras, como si estuvieran en su hogar, haciendo todos las cosas que ellos deseaban. Sí, Petitoires. Justo tenemos por eso una avenida Petitoires, ¿no? Un militar francés que ayudó en eso al territorio peruano. Pero ¿cómo quedaba el país? El país había sido declarado en quiebra, pero hay algunos, como González Prada, que dirá, es una quiebra fraudulenta. Si bien Chile se llevó muchas riquezas, destruyó la Biblioteca Nacional y por eso buscaron a Ricardo Palma para reconstruirla, dado sus relaciones con familias acaudaladas, y no ir a mendigar libros, sino proponerles que donen, que regalen colecciones completas. No como por ahí una vez escuché, no, Ricardo Palma iba de puerta en puerta pidiendo que le regalen libros para nuevamente rehacer la biblioteca. No, eso es falso. Ricardo Palma no iba de puerta en puerta, él iba donde las familias acaudaladas que tenían buena cantidad de libros, colecciones, y les pidió, donen a la Biblioteca Nacional para reconstruirla, y muchos aceptaron. Por eso fue nombrado en ese cargo Ricardo Palma. Y Ricardo Palma tuvo dos opciones, sí, por eso es llamado el bibliotecario mendigo, ¿no? Y Ricardo Palma le dieron a elegir. Uno, puede le ofrecen aquí en el Perú, señor Palma, queremos que dirija la Biblioteca Nacional para que la reconstruya. Pero le sale una oferta en Argentina diciéndole, señor Palma, sabemos lo buen escritor y dedicado que es. Queremos que usted venga a nuestras tierras. Aquí se le va a dar todo lo que usted necesite. Puede venir con su familia, va a tener una residencia, una cantidad triple a lo que usted está ganando en Lima, pero en dólares. Lo único que debe hacer, miren, lo único que debe hacer, el requisito que le ponen, es que de cada 3 obras que publique, una sea inspirada en el pueblo argentino. Y para que haga eso, tiene que venir a Argentina. Aquí le damos la vivienda, la estadía. Lo único que tiene que hacer es venir y va a hablar con personas, va a conocer el lugar y como sabemos que usted escribe en gran cantidad, ese es el único requisito. De cada 3 composiciones, una esté inspirada en el pueblo argentino. Y Ricardo Palma evalúa, ¿no? Sí, es muy buena oferta, ¿no? Imagínense tener un buen sueldo, estar con la familia, dedicarse a lo que tanto le agrada, escribir, pero rechaza esa oferta y acepta quedarse como director de la Biblioteca Nacional. No sé si recordarán, bueno, escuché el otro día un video de Luis Alberto Sánchez. Algo parecido ocurrió. Luis Alberto Sánchez, egresado de San Marcos, de Villarreal, político, vicepresidente peruano, perteneció al Partido Aprista Peruano. Una persona que decía, a mí me gusta leer tanto que me podría pasar la vida entera en la biblioteca. Y en una de esas lo nombran pues director de la Biblioteca Nacional. ¿Qué? ¿Me van a pagar por leer todavía? Feliz, pues, ¿no? Y le pagaban bien todavía. Además de las clases que él impartía ya como catedrático. Luis Alberto Sánchez, debemos recordar que él tiene muchos libros en lo que es derecho, su carrera que estudió y ejerció, y la literatura. Tiene 6 tomos de derrotero de la literatura peruana. Tiene 4 tomos de la literatura hispanoamericana y tiene más de 50 obras solo de literatura peruana internacional, peruana latinoamericana. Tiene más de 30 libros de derecho, fue abogado, fue constitucionalista,
presidente de la Cámara de Senadores, vicepresidente del Perú, una persona que hasta su muerte muy lúcida, muy clara en su mente, era anciano, sin embargo, recordaba la infancia, la juventud, los vehículos, las normas, como si estuviese viviendo el momento. Bien, esto lo traigo a colación de que en la época del realismo había muchas personas que estaban de acuerdo con González Prada, pero no había cómo hacer esto, porque uno de los pilares en que se sostienen estos ideales es esta generación antigua, que no va a cambiar su modelo de pensar, su forma de vivir. Y allí está lo que hoy conocemos pues como corrupción, ¿no? Vamos viendo, vamos desarrollando esto porque es como si estuviésemos hablando de nuestra época, hoy en día. Temas tenemos allí. Principal, la realidad sociopolítica del Perú después de la guerra con Chile. Subtemas, la libertad de escribir, la situación de los literarios peruanos respecto a los del mundo, la educación primaria en el siglo XIX. González Prada se va a preocupar mucho en la educación, como muy pocos lo han hecho, ¿no? Incluso presidentes que hemos tenido. No se ve el fondo. Bien, seguimos. Denotativo, ¿no? Sabemos lo que es lenguaje denotativo o connotativo. Denotativo es el significado que podemos encontrar en un diccionario o la forma común de transmitir un pensamiento. Un ratito voy a quitar esto del fondo para poder... Ahora, ¿cómo lo quito? Un ratito, vamos a dejar de compartir esto. Para ver el fondo. Ninguno, ahora sí. ¿No? Mi cara con libros. Seguimos, ahora sí. El lenguaje connotativo es cuando se hace en forma figurada. Todas las figuras literarias son lenguaje connotativo. Entonces, páginas. Es un libro que contiene escritos que no dependen de forma o de estilos. Miren, ¿por qué lo tituló Páginas Libres? Lo titula así porque no es una obra que tenga secuencia. No tiene presentación, nudo, desenlace. No es un relato, no tiene personajes, no. ¿Qué es lo que contiene Páginas Libres? Contiene charlas, discursos, ideas importantes según el autor. Por eso no tiene argumento. Es la reunión de charlas, discursos, ideas consideradas muy importantes para el país por el autor. Una forma connotativa. Es la crítica cáustica. Cáustica significa venenosa, no fuerte, como las que hace ¿quién pues? Hildebrand, ¿no? César Hildebrand. Merecida de la realidad peruana de la segunda mitad del siglo XIX, en muchos aspectos, llámese político, social, literario, militar y cultural, el tipo de lenguaje. En el macrocosmo, se trata sobre la ciudad de Lima, en ese espacio. En el microcosmo, el Teatro de Politeama, Teatro de Ateneo de Lima, el Palacio de la Exposición, Teatro del Olimpo, el cementerio durante el entierro de Luis Márquez. Politeama, poli muchos, donde muchos te aman, ¿no? El Teatro del Politeama, ahí es donde se lee Páginas Libres. El discurso del apologético en el Politeama. Tiempo. Histórico. Los hechos de la obra corresponden a la segunda mitad del siglo XIX, en particular a las décadas de 1866 a 1883. Cronológico. Los discursos de la obra Páginas Libres han sido disertados dentro de un plazo de un año aproximadamente. Psicológico. Los recuerdos y la proyección del autor en forma global abarcan unos 400 años, desde la época de los literatos del siglo XVI hasta la vida de la realidad peruana durante el siglo XX. Durante la guerra con Chile participó en las batallas de San Juan y Miraflores. Al producirse la invasión de Lima, se recluirá en su casa. Reemplazó a Ricardo Palma como director de la Biblioteca Nacional en 1912. Imagínense, Ricardo Palma fue su maestro. Ricardo Palma defiende el romanticismo literario peruano y él sale en oposición. No, tenemos una nueva tendencia, el realismo. Y
va a reemplazarlo a Ricardo Palma en la dirección de la Biblioteca Nacional. Pensamiento político, libre pensador, anarquista, feminista y antiespañol. En París, perdón, vamos a retroceder, en París tuvo un curioso lance con Paul Verlaine a causa del honor mancillado de una señora, insultada en plena calle por el poeta simbolista, que andaba por entonces borracho perdido. Sabemos que Paul Verlaine pertenece al grupo de los poetas malditos, donde van a expresar en la literatura los más bajos niveles en los que puede llegar el ser humano, en lo que es vicios, ¿no? El alcoholismo, el sexo, fustigar las malas acciones, ¿no? La compra de derechos, de deberes. El mensaje. Recibimos el mensaje de que nosotros no debemos ser conformistas ante una derrota, sino buscar la revancha y buscar y ganar una batalla en nuestra propia vida. También nos enseña a ser críticos de nosotros mismos y nuestra realidad, y del mismo ser parte de la solución y el desarrollo de nuestra sociedad y el Perú. En pocas palabras, lo que nos está diciendo, vamos a tener problemas, siempre, sí, han habido y siguen habiendo problemas, pero la cosa no es señalar el problema, sino señalar la solución al problema. Si no sabemos la solución, entonces no participar en que el problema aumente, sino ser partícipes de la disminución del problema, de la tranquilidad en ambas partes que están en el problema. Si lo llevamos a nuestra época, estamos en medio de un marasmo sin saber la proclamación de un gobernante, de un presidente. Y mientras las agrupaciones se insultan los unos a los otros, y sabemos por datos estadísticos que este periodo, incluido el de la pandemia, ha ocasionado que el 70%, miren, 70% de personas discutan, se alejen de sus amigos, sus mejores amigas, las personas con las que se relacionaba, por los temas políticos. Y eso no debe ser. Si sabemos cuál es el problema, entonces empecemos a buscar soluciones, nada más. Así como en nuestro hogar también habrá problemas, pero si dicen, este es el problema, y no hace nadie nada por solucionarlo, se seguirá repitiendo. Un consejo, una recomendación, ¿cuál es? Solucionen el problema y la próxima vez que discutan, que sea por otro, no por el mismo. Nunca debe repetirse un mismo problema en una casa, ¿no? Solucionarlo. Así sea de pareja, de esposo, de padre, hijo, de hijo, padre, de vecinos, de la familia. Y poco a poco vamos solucionando esto y se van solucionando los problemas sociales. Ahora, ¿por qué dice aquí? No debemos ser conformistas ante una derrota. En cierto modo ahí yo le doy la razón aquí a esto. ¿Por qué? Porque el romanticismo nos ha llevado a ser personas tibias. Mira, él es un ladrón. Bueno, pues hay que perdonarlo porque es su primera vez. Lo dejan libre y otra vez está robando. Entonces, por ser tibios, abusan de la poca generosidad que podamos presentar. Entonces debemos ser severos. Si hay una persona que hace un mal, hay que castigarlo de acuerdo a la falta que ha cometido. Pero no podemos dejarlo pasar. Si una persona traiciona al Perú siendo peruano, entonces no quiere al Perú, no quiere a nadie, ni de su familia, ni del entorno. Entonces no tenemos que amarlo. No te digo vamos a matarlo, a odiarlo, no. Pero lo excluimos del lugar donde estamos. Exclusión. ¿Por qué? Porque no se siente peruano. Habrán muchos que conversarán ustedes, no, yo quiero irme allá, yo quiero irme a este país, yo quiero irme a Europa. No se sienten bien aquí, entonces que partan lo más pronto posible. Porque aquí en el Perú, si eres peruano, tienes que querer tu tierra. Si no partimos de eso, estamos mal. Tienes que querer tu tierra si eres peruano. No la quieres, está bien. Nadie te dice, obligado tienes que amarla. No. Pero tampoco nos obligues a que te tratemos bien. Eso es lo que plantea González Prada, ¿no?
dice, ante una derrota, sino buscar la revancha y ganar una batalla en nuestra propia vida. Y lo vamos a leer más adelante, hay un fragmento. Veamos, obras, páginas libres, le valió la excomunión de la iglesia. Hemos dicho que González Prada era anticlerical, es decir, contra la iglesia. Así como decía Miguel de Unamuno. Miren qué pensamiento tenía. Si reunimos todas las horas que las personas van a misa durante su vida en 10 años, ¿cuántas horas serían? A ver, supongamos que es 1 hora por semana, una misa a la semana los domingos, 4 domingos al mes, son 48 domingos al año, en 10 años, 480 domingos, son 480 horas. ¿Qué dice González Prada? Si una persona hubiese dedicado esas 480 horas en aprender, en estudiar algo, estaría mejor que esperando milagros de Dios. Claro, él no creía en Dios. Pero miren la comparación que hace. 480 horas dedicadas a estudiar. ¿Qué puedes estudiar? Puedes estudiar inglés, puedes estudiar técnico electricista, para motos, para motores, las damas quizás tejido, a crochet, a palito, cualquiera, pero estudiar. Lo que González Prada dice es no perder el tiempo, sino estudiar, ¿no? Era anticlerical. Y por eso, por Páginas Libres, lo excomulgaron. Él no le importó, ¿no? En poemas tenemos minúsculas exóticas. El discurso del apologético en el Politeama, 28 de julio de 1888. Miren, ¿qué había ocurrido? Los colegios libres de Lima se unen para un evento patriótico. Lógico, debemos celebrar 28 de julio. Se unen los colegios de arquitectos, de abogados, de médicos, de ingenieros, todos los colegios libres de Lima, para celebrar 28 de julio. Pero no le habían dicho la finalidad, González Prada, ¿cuál era la finalidad de este evento? La finalidad era reunir dinero para recuperar Tacna y Arica. ¿Qué dirá González Prada? Nosotros los peruanos vamos a reunir dinero para recuperar nuestro territorio. No, señores, así no es. Eso es lo que nos plantea González Prada. Veamos. Discurso en el Politeama por Manuel González Prada, y este discurso se incluye en la obra Páginas Libres. Por si acaso, de esto ha venido siempre preguntas de examen de admisión, ¿eh? Ha venido en nacionales y particulares, por el contenido, por el mensaje, por la estructura de las palabras, por el pensamiento, por la riqueza de mensaje que posee. Este discurso fue leído por un escolar, Gabriel Urbina, cuando se hacía campaña pro fondos para el rescate de las provincias cautivas de Tacna y Arica el 29 de julio de 1888. Entonces le piden a González Prada, señor, queremos que usted redacte este discurso. Al final él no fue, no lo pudo leer personalmente porque se disculpó por malestar de salud. Y por eso lo leyó Gabriel Urbina, era un estudiante del Colegio Guadalupe de Lima, ¿no? Entonces, vamos a ver qué contiene. He extraído solamente fragmentos, no todo porque son como 6 hojas. Nos llevaríamos toda la noche. Veamos. Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy. Miren cómo escribe hoy. No debió poner H, pero lo puso y en lugar de Y pone I latina, para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Miren, queremos celebrar hoy una lección para los que se acercan a las puertas del sepulcro. ¿Quiénes son? Los ancianos, la tercera generación, la última de este mundo. Las fiestas que presenciamos tienen mucho patriotismo, ¿no? Vive el Perú, el himno, las carapelas, ¿no? Pero tiene ironía, porque el niño, o sea, el evento, los que han organizado, quiere rescatar con el oro lo que el hombre, la generación pasada, no supo defender con el hierro. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación, y mira cómo escribe, ¿no? Generación, que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende.
De aquí, de estos grupos alegres y bulliciosos, saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. De aquí el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Los viejos deben temblar, porque la nueva generación que se levanta los va a señalar. Tú fuiste el culpable de que perdamos la guerra con Chile. Tú fuiste el culpable que quede el país en quiebra. Tú fuiste el culpable de que perdamos nuestros territorios. ¿Y de dónde va a salir esa generación? De estos grupos alegres, bulliciosos, el pensador austero y taciturno, el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. Seguimos. En la orgía de la época independiente, orgía, miren qué atrevimiento para usar este término. Todos sabemos lo que es orgía, ¿no? Una reunión donde las personas no se conocen y lo único que hacen es dar rienda suelta al sexo, unos con otros y con desconocidos. Pero aquí estamos hablando de política, en la orgía de la época independiente. Esto lo dice porque un presidente que llegaba al poder tenía que pagar los favores políticos de los que lo habían ayudado. Entonces, mira, tú me ayudaste. ¿Qué has estudiado? Bueno, soy ingeniero. Ingeniero. Bueno, pues tú vas a hacer vas a encargarte del Ministerio de Salud. No, pero yo no sé de medicina. Anda nomás, anda. Nadie se va a enterar. Tú, militar. No, falta un ministro del Interior, es decir, de la Policía Nacional. Tú, sacerdote, ya. Ministro del Interior, el sacerdote. Y así, personas que no tenían capacidad para el cargo, los nombraba porque debía devolver favores, nada más. Por eso, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Vuestros antepasados bebieron del vino generoso, es decir, las generaciones anteriores se han enriquecido de todo lo que tenía el Perú y dejaron las heces para las nuevas generaciones. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va, manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional. Quiebra fraudulenta, mutilación del territorio nacional, palabras fuertes. Epitafio son las palabras que se ponen en la lápida. Pero, ¿de qué lápida está hablando? De la generación pasada. Ladrones, corruptos, vividores, se aprovecharon de la ignorancia del pueblo. Solo una pregunta, deslizo. ¿Podríamos poner ese mismo epitafio a los políticos de nuestra época? O todos los que han sido gobernantes, presidentes, no solo presidentes, no solo los presidentes son culpables, también son culpables los congresistas, los ministros, los alcaldes regionales, todos los que han tenido poder político en cualquier forma. Entonces, esa es la generación que, miren, desde ese tiempo hasta nuestros días no ha desaparecido y debe desaparecer. Pero no se va pues tomar un arma y matarlos, no se puede hacer eso tampoco. Pero busquemos soluciones. Si en estos momentos fuera oportuno recordar vergüenzas y renovar dolores, no acusaríamos a unos ni disculparíamos a otros. ¿Quién puede arrojar la primera piedra? No podemos decir, hace 3 gobiernos todo estaba bien. No podemos decir, hace 2 gobiernos todo estaba bien. No podemos decir, hace 1 gobierno todo estaba bien. No podemos decir. ¿Quién tiró la primera piedra? Nadie. Todos son culpables, por aquí o por allá. La mano brutal de Chile, nuevamente, el rencor que sale, que aflora. La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos, pero los verdaderos vencedores no fueron las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Miren, los verdaderos vencedores no fue el enemigo. ¿Por qué? Se dice que en ese tiempo se compraron armas, se distribuyeron, pero el 20% del PEA, el 20%, el PEA sabemos que es la población económicamente activa,
personas de 18 a 65 años que trabajan. Si el 20% de esa edad hubiese conocido lo que es leer y escribir, otro habría sido el resultado de la guerra con Chile. Miren, era tanta la ignorancia que ni siquiera el 20% de las personas entre 18 y 65 años sabían leer y escribir. No sabían. Llegaron armas, las distribuyen y las armas vienen, bueno, pues bien envueltas con su manual, cómo se carga la pólvora, las balas, cómo se dispara. Pero si no saben leer los indiecitos, las personas a quienes se les daban las armas, mientras llegaba alguien de Lima a instruirlos, mire, esto vas a hacer así, llegaba el enemigo primero y los arrasaba. Por eso perdimos la guerra con Chile, por la ignorancia supina que existió, ignorancia excesiva. Si hubiésemos conocido leer y escribir, otro habría sido el resultado. Eso es lo que nos está diciendo el autor. La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos, pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Chile declara la guerra a Perú. ¿Y Perú qué debió hacer? Debieron todas las fuerzas políticas, todos los grupos políticos y militares juntos para enfrentar al enemigo, como debía ser. Pero no. Uno decía, mi líder político tiene la solución. Mi líder político es más responsable. Mi líder político. Entonces no fuimos un coloso ante el enemigo. Éramos agrupaciones pequeñas. Cada uno viva mi líder, cada uno viva mi líder. Por eso perdimos también la guerra con Chile, porque teníamos espíritu de servidumbre. Siendo descendiente de los incas y de los españoles, nuestra columna vertebral está acostumbrada a inclinarse. Eso dice González Prada aquí. Sigamos otro fragmento. La nobleza española dejó su descendencia degenerada y despilfarradora. Ahora, ¿somos degenerados y despilfarradores? Si lo somos es por herencia española. ¿Crees que el pueblo incaico habría tenido algo de esto? Difícil, ¿no? Muy difícil. No se permitía cosas así. El vencedor de la independencia legó, es decir, heredó su prole de militares y oficinistas a sembrar el trigo y extraer el metal. La juventud de la generación pasada prefirió atrofiar el cerebro en las cuadras de los cuarteles y a pergaminar la piel en las oficinas del Estado. ¿Qué significa esto? Los jóvenes que nacían en la sierra y eran fuertes para el trabajo del campo, no, mira, en Lima hay ministerios, tengo amigos y anda allá. Ya no trabajes, ya no hagas el trabajo fuerte, anda a Lima. Entonces, por eso dice, el vencedor de la independencia legó su prole de militares y oficinistas a sembrar el trigo y extraer el metal. La juventud de la generación pasada prefirió atrofiar el cerebro en las cuadras de los cuarteles y a pergaminar la piel en las oficinas del Estado. Ya no trabajaban en el campo, al cuartel y a las oficinas del gobierno. Los hombres aptos para rudas labores del campo y de la mina buscaron el manjar caído. Era más fácil. Claro, voy, trabajo, 8 horas y gano más de lo que se produce en la tierra, cuando necesitábamos ese trabajo en la tierra. Buscaron el manjar caído del festín de los gobiernos, ejercieron una insaciable succión en los jugos del erario nacional y sobrepusieron el caudillo que daba el pan y los honores a la patria que exigía el oro. Miren esta partecita. Los hombres aptos para las rudas labores del campo y de la mina buscaron el manjar caído del festín de los gobiernos. ¿El festín de los gobiernos cuál es? Llegar al poder, distribuir todos los trabajos estatales entre la familia y los grupos que los ayudaron a llegar al poder. Ejercieron una insaciable succión en los jugos del erario nacional. Y esto no es difícil de entender. Supongamos que tú llegas al gobierno, un empleado del Ministerio de Economía y Finanzas, por decir, y de allí pasas a trabajar en oficina del Congreso de la República. Y piden personal, ¿recomendarías a tu familia?
Sí, es lo lógico, cualquiera lo haría. Eso no es lo malo. Lo malo es que una vez que la persona, el familiar que está trabajando allí, no se le exige y se le paga un sueldo por no hacer nada. Eso es lo malo. ¿Ah? Y sobrepusieron al caudillo que daba el pan y los honores a la patria que exigía el oro y los sacrificios. No querían ya sacrificarse en trabajo. ¿Para qué? Por eso, aunque siempre existieron en el Perú liberales y conservadores, nunca hubo un verdadero partido liberal ni un verdadero partido conservador, sino tres grandes divisiones: los gobiernistas, los conspiradores y los indiferentes por egoísmo, imbecilidad o desengaño. Mira, palabras fuertes. Repitamos. Por eso, aunque siempre existieron en el Perú liberales y conservadores, ¿qué podemos decir hoy en día? ¿Hay conservadores? Sí. ¿Hay liberales? Sí, lo que le llaman socialistas, comunistas. Nunca hubo un verdadero partido liberal, ni un verdadero partido conservador. Ahora todos dicen son del centro, políticamente hablando. Sino tres grandes divisiones, los gobiernistas. Y mira, y nunca hubo ni conservadores ni liberales, nos dice González Prada. ¿Qué es lo que hubo? Hubo los gobiernistas, los que tienen el poder, la sartén por el mango. Los conspiradores, los que quieren hacer caer a los que están gobernando. Y los indiferentes. Indiferentes, bueno, pues que se peleen ellos. Pelea de blancos, decían. Indiferentes por egoísmo, o porque son imbéciles, o por desengaño. Así, González Prada no tenía tapujos para decirlo abiertamente, públicamente, en estrados oficiales, ante cualquier persona. Por eso es llamado el sibarita, el valiente, el que enfrenta las situaciones y te las demuestra con argumentos. Seguimos. Por eso, en el momento supremo de la lucha, no fuimos contra el enemigo un coloso de bronce, sino una agrupación de limaduras de plomo. Éramos débiles, no teníamos alimentación. La contextura física del peruano y el chileno era abismal. No éramos una patria unida y fuerte, sino una serie de individuos atraídos por el interés particular y repelidos entre sí por el espíritu de bandería. Es decir, personas que dicen, bueno, ¿y tú a quién apoyas? Bueno, yo creo que voy a apoyar a este. Ah, ya, yo apoyo lo que tú apoyes. Lo que tú elijas, yo apoyo. No tienen conciencia propia. Hoy en día, ¿hay personas así? Sí. ¿Dónde vas? ¿A cuál meeting? Voy al meeting de acá. Ah, ya, te acompaño. No saben por qué, pero van a dar vivas a alguien que no sabe qué es lo que propone o qué es lo que defiende. Hoy en día, 2021, seguimos con personas así. Por falta de conocimiento, por ignorancia. Una razón, ¿cuál es? No quieren instruirse. Dos, no quieren leer. De todos los que han votado en las elecciones, en la segunda vuelta, les pregunto, si hiciéramos una encuesta real y averiguáramos, de todos los que votaron, emitieron su voto, no importa por quién, ¿cuántos leyeron el programa de cada uno de los candidatos? De los dos candidatos nada más. ¿Cuántos? No quieren leer. No, yo voto porque mi papá vota por allí, porque mi padrino vota por él, porque mi mamá le quiere que vote por este partido. Hoy en día ocurre. ¿Cuándo tendremos una patria mejor? Cuando cada uno defienda las razones por qué votas. Eso es lo único que nos puede engrandecer. Para comenzar, dice, contra el enemigo no fuimos un coloso de bronce, sino una agrupación de limaduras de plomo. No una patria unida y fuerte, sino una serie de individuos atraídos por el interés particular y repelidos entre sí por el espíritu de bandería. Por eso, cuando el más oscuro soldado del ejército invasor no tenía en sus labios más nombre que Chile, miren, el chileno, ¿sí? Nosotros, desde el primer general hasta el último recluta, repetíamos el nombre de un caudillo. Éramos siervos de la Edad Media que invocábamos al señor feudal. En lugar de que todos digamos juntos, Perú, ¿qué decíamos? Viva mi líder, viva mi general, viva mi partido. No estábamos juntos, no estábamos unidos, no podíamos vencer en esas circunstancias. Éramos como los siervos de la Edad Media,
que invocábamos al señor feudal. Señor feudal, díganos qué hacemos. Señor feudal, de él depende, no de nosotros. Cuando es al revés, de nosotros depende quién nos va a guiar, a quién vamos a elegir. Veamos aquí este fragmento. La grandeza moral de los antiguos helenos consistía en el amor constante a sus amigos y en el odio inmutable a sus enemigos. La cosa es que muchas veces conoces a quién debes odiar y no lo odias. Recuerden, sabes a quién debes odiar y no lo odias. La grandeza moral de los antiguos helenos consistía en el amor. Amor constante a sus amigos, correcto. Y el odio inmutable a sus enemigos. No, pero ya se portó bien, hay que perdonarlo. No. Si tú crees que ha hecho mal por esto, ¿en qué ha corregido esa acción? No, no la ha corregido. No, no se ha disculpado. Entonces sigue siendo enemigo. No fomentemos, pues, en nosotros mismos los sentimientos anodinos del guardador de serrallos, sino las pasiones formidables del hombre nacido para engendrar a los futuros vengadores. No diga el mundo que el recuerdo de la injuria se borró de nuestra memoria antes que desapareciera de nuestras espaldas la roncha levantada por el látigo chileno. Palabras también fuertes, ¿no? Bien, seguimos. No fomentemos en nosotros mismos los sentimientos anodinos. Anodino significa sin valor. Del guardador de serrallos, sino las pasiones formidables del hombre nacido para engendrar a los futuros vengadores. No diga el mundo que el recuerdo de la injuria se borró de nuestra memoria, antes que desapareciera en nuestras espaldas la roncha levantada por el látigo chileno. ¿Verdad? Hoy nada podemos. Hoy nada podemos. Somos impotentes, pero aticemos el rencor. Revolvámonos en nuestro despecho como la fiera se revuelca en las espinas. Y si no tenemos garras para desgarrar, ni dientes para morder, que siquiera los mal apagados rugidos de nuestra cólera viril vayan de cuando en cuando a turbar el sueño del orgulloso vencedor. Allí es donde nos decía González Prada, solo nos puede sacar de este marasmo, de esta situación, el estudio, la luz que da el conocimiento. Si Chile compra un barco, nosotros compremos 2. Si ellos compran 100 armas, nosotros compremos 200. Porque hay un momento que va a llegar en que el futuro nos debe la venganza a este pueblo chileno, ¿no? Ya. Es decir, se debe... esto de nuestra cólera viril para turbar el sueño del orgulloso vencedor significa que decirlo, mencionarlo, repetirlo, y Chile sepa que en algún momento vamos a tomar venganza. Eso significa para turbar, para preocuparlos. ¿Cuándo? No se sabe. Pero González Prada no solo tiene este tipo de composiciones, también tiene poema, también tiene una composición muy romántica. A pesar de lo que han escuchado, es muy romántica. Veamos. Tiene su poema Al amor, donde incluye las novedades del rondel, el triolet. Si eres un bien arrebatado al cielo, ¿por qué las dudas, el gemido, el llanto? Miren, vamos a ir analizándolo de a poco. Perdón, uy, se movió. A ver, estamos. Si eres un bien arrebatado al cielo, ¿por qué las dudas, el gemido, el llanto? Si eres un bien arrebatado al cielo, es decir, algo que ha caído bien del cielo, ha llegado a este mundo, no debe ocasionar mal, no debe ocasionar tristeza, debe ocasionar felicidad, alegría, pero no, ocasiona duda, ocasiona lágrimas, ocasiona llanto.
la desconfianza, el torcedor quebranto, las turbias noches de febril desvelo. Si eres un mal en el terrestre suelo, ¿por qué los goces, la sonrisa, el canto? A ver si se dan cuenta la oposición que está presentando. Si eres un mal en este mundo, ¿por qué hay goce? ¿Por qué hay sonrisa? ¿Por qué hay canto? Si eres un mal, ¿por qué hay felicidad? Y en la primera estrofa, si eres algo bueno, ¿por qué produces llanto? ¿Por qué produces dudas? La gran contradicción del hombre. Las esperanzas, el glorioso encanto, las visiones de paz y de consuelo. Sigue este lado. Si eres nieve, ¿por qué tus vivas llamas? Si eres nieve, si eres fría, ¿por qué tu amor ardoroso? Y si eres llama, si eres ardorosa, ¿por qué tu hielo inerte? ¿Se van dando cuenta? Si eres nieve, ¿por qué tienes tanto fuego, tanta pasión? Y si eres llama, si eres pasión, eres fuego, ¿por qué tu hielo inerte? Si eres sombra, ¿por qué la luz derramas? Si eres algo malo, si eres algo oscuro, si eres una sombra, ¿por qué das luz? No entiendo. ¿Por qué das luz? ¿Por qué la sombra? Si eres luz querida, la luz se quiere a la luz, se adora a la luz. Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Tú no deberías darme la muerte. Tú eres vida. Está hablando al amor. Si este sentimiento de amor, ¿no? Romántico entre una pareja, él, ella, si eres vida, le podría decir el varón a la dama, ¿por qué me das la muerte? ¿Por qué me matas? Ah, seguramente porque no quiere estar con él. Si eres muerte, ¿por qué me das la vida? Nuevamente la contradicción y marcada. ¿Por qué la sombra si eres luz querida? Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Si eres muerte, ¿por qué me das la vida? Gracias. Ahí termina este PPT. Vamos a ver entonces el material que tenemos. De repente ustedes ya lo han estado viendo. Veamos la separata. A ver, un momento. Si no, otro día ya no te voy a comprar. A ver dónde está. Ya la encontré. Ahí está, a ver. Clave, bueno, dice clave, pero no tiene las respuestas, ¿no? Veamos, el realismo peruano. El realismo surgió en Europa, Francia, hacia la mitad del siglo XIX como reacción al romanticismo. Destacaron autores como el francés Gustave Flaubert, Madame Bovary y el ruso Fedor Dostoyevsky, con Crimen y Castigo, entre otros. En el Perú, el realismo se manifestó como reflejo del europeo a fines del siglo XIX, en el periodo de la posguerra del Pacífico, pero no como mera imitación, sino como con preocupaciones propias de nuestra realidad. El realismo peruano se tradujo en una generación de intelectuales que realizaron un balance objetivo de la realidad nacional. Características.
Se sustentó en la ciencia, ideológicamente en el positivismo, criticó el centralismo político. A diferencia del europeo, se desarrolló en la novela, cuento, el realismo peruano cultivó el discurso político y el ensayo. Denunció la situación de explotación del indio, se sustentó en el radicalismo político y social. Exponentes: González Prada, Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello, Abelardo Gamarra, El Tunante. Su obra, 100 años de vida perdularia, algo del Perú y mucho de Pelagatos. Leonidas Yerovi, la de 4000. Bien. Biografía de Manuel González Prada. Tenemos ahí. Perteneció a una familia aristocrática. Vamos viéndolo un poco más rápido esto, ¿no? Que es la biografía. Innovador tanto en forma como en contenido. De su obra tenemos minúsculas, presbiterianas, exóticas, baladas peruanas, grafito. En prosa, horas de lucha, bajo el oprobio, propaganda y ataque, anarquía, el tonel de Diógenes, páginas libres. Páginas libres, con su actitud renovadora, llegó a proponer una nueva ortografía para el castellano. Por eso su obra cumbre se titula Páginas con J. Bien. Clorinda Mato de Turner, de ella no hemos mencionado, aquí tenemos un poco de información de Mato de Turner. Lo que pasa es que en los exámenes no viene pregunta sobre ella solamente si pertenece al realismo, ¿no? Y por eso hemos puesto algo breve. Y también algo sobre ave sin nido, un resumen. Aquí, pasamos a lo que nos interesa. Contestar. A ver, van leyendo, van viendo a ver cuál puede ser la respuesta. C y D no son la respuesta. ¿Son iguales? No, C y D no son la respuesta. Aquí, no sé si es que funciona mi método de estar ahí descartando, porque la última, la pregunta número 5 dice, Manuel descubre que su verdadero padre fue Vargas. No, me estoy confundiendo. No, olvídalo. Ya. Este es de la obra Ave sin nido. A ver, vamos viendo número 1 en romanos. Los esposos Marín, pueblo de Quillac, y se instalan en el lugar. Falso. ¿Ah? Dicen los hermanos Marín, los esposos. Falso. Dos. Ya tengo su respuesta. 2. Los notables e indígenas sienten recelos por la presencia de los Marín. Los notables y los recelos por la presencia de los Marín, no así los indígenas. Por otro lado, los Marín son testigos de los abusos en contra de estos últimos. Falso. 3. Sí, ya hay alguien que ha respondido. En Quillac, los
Marín defienden a los indígenas Juan Yupanqui y Marcela. Verdadero. 4. Al quedar huérfanas Margarita y Rosalía, son protegidas por los Marín. Verdadero. 5. Manuel descubre que su verdadero padre fue el cura Pascual Vargas. El obispo. El obispo, ¿no? Falso. A ver, tenemos. Manuel descubre que su verdadero padre fue el obispo Pedro Miranda y Claro. Respuesta D. D de dedo. D. Entonces vamos a poner D. 2. Anémicos y nerviosos. Miren, y eso está en el texto, como hemos visto. No sabemos amar ni odiar con firmeza. Versátiles en política. Amamos hoy a un caudillo hasta sacrificar nuestros derechos en aras de la dictadura. Y le odiamos mañana hasta derribarle y hundirle bajo un aluvión de lodo y sangre. Y eso es lo que ha pasado con los presidentes anteriores. Sin paciencia de aguardar el bien, exigimos improvisar lo que es obra de la incubación tardía. Queremos que un hombre repare en un día las faltas de 4 generaciones. La historia de muchos gobiernos del Perú cabe en 3 palabras: imbecilidad en acción, pero la vida del pueblo se resume en otras 3: versatilidad en movimiento. En el fragmento citado del discurso en el Politeama, perteneciente a Páginas Libres, de González Prada, ¿qué característica del realismo peruano se evidencia? Veamos. Los escritores del realismo peruano optaron por describir los problemas sociales y políticos de la realidad nacional, prefiriendo situaciones del presente. Entonces, respuesta: las descripciones de los problemas sociales de la realidad nacional. Esto es la D. 3. Marque la alternativa que contiene las afirmaciones correctas sobre las características de la obra de González Prada. A ver. En su prosa ensayística, González Prada evidencia una crítica racionalista que lo aleja del sentimentalismo y la fantasía romántica. A su vez, renovó el verso con el uso de formas estróficas francesas, como el rondel y el triolet, por lo cual es considerado precursor del modernismo. Entonces, aquí es respuesta. Dos y 4. 4. La nobleza española dejó su descendencia degenerada y despilfarradora. El vencedor de la independencia legó su prole de militares y oficinistas a sembrar el trigo y extraer el metal. La juventud de la generación pasada prefirió atrofiar el cerebro en las cuadras de los cuarteles, la piel en las oficinas del Estado. Los hombres aptos para las rudas labores del campo y de la mina buscaron el manjar caído del festín de los gobiernos, ejercieron una insaciable succión en los jugos del erario nacional y sobrepusieron el caudillo que daba el pan y los honores a la patria que exigía el oro y los sacrificios. De acuerdo al anterior fragmento del discurso en el Politeama de González Prada, se puede afirmar que el autor cuestiona. ¿Qué cuestiona el autor? El autor cuestiona
la corrupción y la indolencia de los gobernantes de la emergente nación peruana. Entonces eso es la B. A ver, 5, 6. A ver, inténtenlo. Por el chat pueden enviar sus respuestas. Estoy viendo algunos que tienen ya respuestas. Sí, ya hay varios. A ver, en la 5. En Páginas Libres es que González Prada expresa un nacionalismo agresivo y su preocupación por reivindicar al indio, especialmente en el discurso en el Politeama. Respuesta. Páginas Libres. 6. Marque la alternativa que contiene una afirmación correcta sobre la obra de Prada. González Prada fue un crítico racionalista y atacó en sus ensayos las anomalías de la sociedad peruana, como la indolencia, la corrupción, la falsedad. Preguntas de admisión, jóvenes. A ver, vamos viendo. 7, 8. Con respecto, a ver, un par de minutos. Solo uno contesta en el chat, los demás, nada. Participa, joven. Ya hay respuestas, ya hay más respuestas. Siete, respecto a la obra de González Prada, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. La obra poética de González Prada propició la renovación del verso e introducir formas poéticas nuevas, ¿no? Rondel, triolet, tomadas de otras tradiciones literarias. Lo que les había mencionado, ¿no? Ya les había mencionado. 8.
Hoy también deberíamos decir los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Los viejos tienen mucha experiencia por transmitir. Lo que pasa es que no quieren escucharla, las nuevas generaciones. Todo lo que pasó es malo. A ver, tenemos allí la 8. Los dos grandes males que describe González Prada son la ignorancia y el espíritu de servidumbre. Para atacarlos, el autor exalta el valor de la ciencia en la educación de los hombres, como los indígenas, para obtener su libertad y reconocimiento como ciudadanos. Había mucha discriminación, pues, ¿no? Vamos a la 8. Debemos acudir a la ciencia porque ella hará la E, ¿no? La E. 9. Características de González Prada. A ver, una característica de la obra de González Prada ha sido propiciar la renovación ideológica, el cambio social, así como la búsqueda de nuevos caminos para el desarrollo peruano y la literatura peruana, ¿no? La renovación ideológica. Diez. Sí, también sus respuestas de muchos. Ya no se hace difícil contestar este tipo de preguntas, ¿no? La renovación ideológica en la obra de González Prada se pone de manifiesto cuando enjuicia duramente las anomalías de la sociedad peruana, cuando ataca duramente la indolencia, la corrupción y la falsedad en arte y política. La indolencia y la falsedad. Indolente, que no tiene dolor. 11.
Sí, 10E, 3 acertaron. Pero son como 5 alumnos los que responden nada más, los demás, nada. Marque la alternativa que contiene un tema abordado por González Prada en su célebre discurso en el Politeama. La censura contra ciertas costumbres propias de la clase media y popular, la necesidad de un cambio generacional con la dirigencia política del país, la observación nostálgica del pasado colonial comparado con la República, la idea de lo americano en términos supranacionales que unifica a América. La naturaleza como fuente de progreso económico para Hispanoamérica. 11. Entre los temas abordados en el discurso del Politeama se encuentra el de la necesidad de un cambio generacional en la dirigencia política del país. Y la pregunta sería, ¿esto es lo mismo que falta ahora, actualmente? Un cambio generacional. Hemos tenido 4 o 5 presidentes. ¿Y cómo puede ser que los 5 últimos presidentes, delincuentes, malos manejos, robo, lobbies, y de los 2 que están ahora, cualquiera que salga, si también es así, por los antecedentes que tenemos, ¿no? Tiende a continuarse una línea, ojalá que no siga, cualquiera que sea que gane, ¿no? Cualquiera. Pero sí, necesitamos un cambio generacional de la dirigencia política del país. Y esto solo se hace, como ustedes saben, con estudio. Ustedes que van a elegir el próximo presidente deben hacerlo mejor que todos los votantes actuales. No estaríamos en problemas si hubiesen votado mejor candidatos acordes a las necesidades del país. Bien. 12. Sigamos. Preguntas de San Marcos, preguntas de Católica, preguntas de Villarreal, jóvenes. Doce. Marque la alternativa que contiene una afirmación correcta sobre la obra de Manuel González Prada. A ver, González Prada fue un crítico racionalista y atacó en sus ensayos las anomalías de la sociedad peruana, como la indolencia, la corrupción, la falsedad. Parece repetitiva la pregunta, ¿ya? ¿Qué pasa? Es que viene en diferentes formas, ¿no? Por acá la teníamos en otra forma, en la misma pregunta. 13.
La obra poética de González Prada propició la renovación del verso al introducir formas poéticas nuevas. Voy a repetir esta pregunta, ¿no? Bien. 14. Este está repetido. Los estados de ignorancia, servidumbre, educación, ¿no? Ya está. Una característica del realismo peruano. A ver, está por acá. No, esa no. A ver. Una característica. Los del realismo peruano se caracterizan por expresar un nacionalismo agresivo y por reivindicar la figura del indio. Dieciséis. Una característica de los ensayos de González Prada. En prosa, lo representativo de la obra de Prada son sus ensayos, que se orientan en la renovación ideológica y el cambio social. En renovación ideológica. 17. En la obra lírica, poesía, ¿no? Poesía de González Prada, podemos apreciar que la incorporación de las nuevas formas poéticas que el autor tomó de otras tradiciones propició la renovación del verso.
18. ¿Qué tema característico del pensamiento de Prada está presente en el siguiente fragmento? En la orgía, justo el fragmento que vimos. La orgía de la época independiente en la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces. Se sobreentiende para ustedes, ¿no? La nueva generación. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va, manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional. Entonces, esta actitud se condensa en la famosa frase incluida en el mensaje del discurso "Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra". Entonces, respuesta: necesidad de un cambio generacional. 19. Con respecto a los escritores del realismo peruano, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. El realismo peruano rechaza lo pasado y exótico, que son temas asociados al romanticismo peruano, movimiento al que se opone completamente, ¿no? Entonces, respuesta: rechazaron de modo tajante el tono intimista, prefiriendo lo objetivo. Y 20. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Frente al panorama desolador en que quedó el país después de la guerra con Chile, los intelectuales del realismo peruano se propusieron. Seis respuestas, ¿no? No se pueden equivocar, ¿no es cierto? Listo. Buscar la renovación del país, ¿no? Esa era la respuesta. Buscar la generación del país. Bien. Solo tenemos 20 preguntitas y tenemos la teoría. Esto está enviado al grupo, ¿ya? Así que cualquier cosa, el grupo se lo pide, se los envía, si es que no lo tienen. Y hay parte teórica. Ahora, si quieren el PPT, creo que también se los puede enviar si desean. Vamos terminando, jóvenes. A ver, ¿qué rescatamos entonces de lo que es el pensamiento de González Prada? Era siglo XIX. Han pasado 2 siglos y continuamos todavía con la incapacidad de poder amar correctamente, odiar correctamente, y tenemos algo que nos rodea por culpa nuestra. No podemos echarle la culpa a nadie. Somos
responsables de nuestras propias decisiones. Y los únicos que somos culpables somos nosotros, nadie más. No podemos echarle la culpa a nadie. Tenemos que aprender a elegir representantes. Ahora, literariamente, después del realismo, ¿qué es lo que sigue? Habíamos visto, a ver, romanticismo, realismo, sigue modernismo, simbolismo. En el modernismo, el mejor representante, modernismo peruano, el modernismo peruano, José Santos Chocano. Y en el simbolismo peruano, Eguren. José María Eguren, claro. José María Eguren, a ver, veamos brevemente de Chocano y de Eguren. José Santos Chocano nació en Lima. Él fue asesor presidencial del tirano Estrada Cabrera en Guatemala. Para entonces ya tenía publicaciones y era uno de los mejores de Latinoamérica, un gran poeta. Ser asesor presidencial, ¿qué significaba? Ayudar, orientar, cómo realizar la labor del presidente. Pero Estrada Cabrera era un tirano que quería perpetuarse en el poder, quería quedarse por siempre y mandaba matar, eliminar a los opositores. Cuando este tirano cae por fin, Chocano regresa al Perú y es seguido por la Policía Internacional. Sin embargo, como escritor, nuevamente adquiere fama, adquiere algunos bienes. Cuando llega al Perú, llega sin una sola moneda, sin dinero, y pone un aviso en el diario El Comercio, diciendo: encontré una mina de oro y no tengo el dinero para explotarlo, así que cualquier persona que desee explotar esta riqueza, nos juntamos y las utilidades a medias, ¿no? 50% cada uno. Chocano para entonces ya tenía muchos opositores, pero tenía otros también seguidores. Dentro de estos seguidores, un señor pues que se jubilaba en lo que es el trabajo Lima-Huancayo, ¿no? Vía tren, Lima-Huancayo, había trabajado allí, ya se jubilaba. Sabemos que la persona se jubila alrededor de los 65 años, 70 años antiguamente, y este señor recibe todo el dinero por su jubilación. ¿Cuánto dinero recibe por jubilación? Aparte, miren, ¿qué le dan? Le dan un sueldo por año trabajado. Si él trabajó 50 años, le dan 50 sueldos juntos, más otros beneficios, por decir, prosperidad de la empresa, un premio, etc. Supongamos que recibe 60 sueldos. No sabemos cuánto sería el sueldo mínimo en esa época, sin embargo, 60 sueldos. Este señor lo ha cobrado y dirá: no sé en qué invertirlo, no lo vaya a perder. Y he leído que Chocano está pidiendo una persona con quien explotar una mina de oro. Chocano no va a mentir, él es reconocido internacionalmente, él tiene mucha fama, así que va, señor Chocano, le doy mi jubilación para que usted explote la mina y la riqueza que se encuentre a medias. Yo lo compartiré con mi familia, usted con la suya. Chocano recibe el dinero y empieza a ejecutarlo, a distribuirlo. Pero había una cosa: no existía ninguna mina de oro. Era una mentira, era una estafa. Así que luego de 2 meses este señor va: señor Chocano, ¿cómo está lo de la mina? Mire, los trámites, demora, usted sabe que aquí en Lima, para llegar a esta provincia donde se encuentra, entonces vamos para conocer dónde queda la mina. No, todavía no es posible, así que cuando todos los papeles estén ordenados, allí iremos y veremos cómo se realiza la extracción. Bueno, pues lo dejo en usted. Pasaban los meses y nunca había una mina porque nunca existió. Chocano visitaba mucho los locales culturales que había en el centro de Lima. Y allí hay un local donde las personas, los intelectuales, pueden manifestarse. Él levanta la mano para participar y lo hace. Habla de un escritor español. Termina su exposición y todos lo aplauden. Dentro de los presentes había un joven poeta peruano,
Edwin Elmore. Levanta la mano para que le den permiso a tomar la palabra. Se lo dan, sale a exponer y echa por tierra toda la idea que Chocano había hecho anteriormente. Es decir, lo deja en ridículo. Chocano, como persona acostumbrada a cargar armas por ser asesor presidencial, furioso porque este personaje lo ha dejado mal parado ante todo el público, ¿qué hace? Saca su arma y lo mata. Le dispara, lo mata allí delante de todos. Chocano es detenido y va a prisión. Entonces va a aparecer las cartas de gobernantes vecinos de Brasil, de Uruguay, de Canadá. ¿Qué piden? Liberen a Chocano. Es un gran escritor, representante americano, representante para la poesía universal. Llegan tantas cartas al gobierno de entonces que hay una carta muy importante que envía el Papa. También pidieron la liberación de Chocano. Y el presidente no quiere ensuciarse con esto, así que como está por acabar su gobierno, empezará otro, ordena, ya prolonguen el juicio. El otro presidente que se encargue ya si lo deja libre o lo lleva a prisión. Sale un nuevo presidente, este se va, el nuevo presidente no quiere ser responsable porque está siendo visto Chocano internacionalmente. Así que ordena, ¿qué cosa? Miren, ya, acabemos con esto, desterrado a Chile. Y Chocano es llevado a Chile. Cuando bajaba del tranvía, luego de unos días, 2 días, al tercer día de estar en Chile, bajando de un tranvía, un loco por la espalda lo apuñala, matándolo. ¿Quién era este loco? Era este señor que había sido estafado. Le había dado su dinero y cuando se entera que no existía ninguna mina, que no había ningún tesoro, ninguna riqueza, enloquece porque no tiene dinero para mantener a su familia. Con lo poco que le queda, compra su boleto, viaja a Chile para buscar a Chocano. No tiene nada que hablar ni que discutir con él. Ha llegado solo para matarlo. Y así muere José Santos Chocano. José Santos Chocano, él quería que lo consideren como un mediador entre España y el Perú. ¿Quién es llamado así? El Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Es el primer mestizo biológico y espiritual de América Española. Chocano quería tener un renombre así, un título así, que lo nombren así, pero no logra hacerlo. En su poema, hay un poema donde nos va a decir que si él hubiese nacido antes en el Perú, habría sido Inca. Si hubiese nacido en España, habría sido rey. Por eso es que también tendrá muchos detractores. Si no quiere el Perú, entonces que se vaya a España, ¿no? Y así. Pero era la posición que tenía José Santos Chocano. Chocano muere y nos deja sus poemas. Era uno de los mejores escritores, uno de los mejores poetas de Latinoamérica en su época. Y después de Chocano tenemos a, quienes dije en el simbolismo, José María Eguren. Eguren de pequeño había sido enfermizo y va a padecer de los bronquios. Hoy en día ya sabemos que esto es el asma. Así que lo que le recomiendan es un clima seco, cálido, que no haya humedad porque si no esto se va a agravar. Y se va a vivir ¿cómo se llama esta chacra? Muy conocida, está en lo que hoy conocemos como Urbanización Pro, en Los Olivos. Allí va a quedar antiguamente, pues no solo era chacras, sol, y allí va a recuperar su salud. Este escritor es muy sensible. En su poema, en sus obras, escribe como si fuera un niño, temas infantiles, temas de la infancia, y se burlan de él, lo van a criticar duramente, le dirán, no te dediques a la literatura, para eso no sirves, eres malo, pero él no hace caso a esa crítica, continúa con este estilo de la infancia hasta que se convierte en uno de los mejores. Hubo mucha influencia francesa en él, él leía libros, no pudo viajar mucho, pero leía libros, aprendió francés, en esa época de tener una segunda lengua era algo normal. Y
Eguren tiene una de las poesías más sublimes que existen en Latinoamérica. Tiene solamente una obra en prosa, titulada Motivos Estéticos, donde nos hace un análisis minucioso, un análisis filosófico de lo que es el simbolismo. Un lenguaje simbolista, por ejemplo, cuando leemos, ¿no?, de él, cuando escribe Los robles. A la curva del camino, 2 robles lloraban como 2 niños. Miren, ¿qué es lenguaje simbólico? Es transferir ideas, realidades a elementos que no los poseen. A la curva del camino, ¿de qué está hablando? Está hablando de la etapa final de la vida, la ancianidad, la última época en la que el ser humano está en este mundo. A la curva del camino, 2 robles. ¿Qué es un roble? Los robles son árboles muy fuertes, muy altos, muy grandes, que están en este mundo mucho tiempo, mucho tiempo. Y por ese tiempo que han estado, recogen mucha experiencia. Entonces, el roble nos representa un anciano, pero nos habla de 2 robles. Está representando a 2 ancianos. A la curva del camino, 2 robles lloraban. ¿Por qué llora un anciano? Un anciano llora porque ya no es comprendido, ya no lo entienden. Él quiere ir a un lugar y no, debe aceptar donde lo lleven. Él quiere vestirse de una forma y no, debe aceptar la forma en que lo vistan. Así como un niño, ¿no?, que no tiene independencia porque es irresponsable, porque bota los alimentos, no quiere comer esto, no quiere comer el otro, no quiere ir allá, ¿no? Así, a la curva del camino, 2 robles lloraban como 2 niños. Un roble, un anciano, solo podrá ser entendido por otro anciano. No lo puede entender otra persona. Por eso, como lo comprende solo un anciano, a la curva del camino, 2 robles lloraban como 2 niños. Bien, jóvenes, ha sido agradable tener esta noche con ustedes hoy. Esperemos se repita prontamente. ¿Ah? Ahí nos quedamos. Chao, Cualquier profesor. duda, cualquier cosa, a través de la coordinación del grupo, y nos estamos viendo. Chao, Chao, jóvenes. profesor, Chao, cuídese. chao. Gracias. Gracias, Chao, profesor. profesor, Chao, nos cuídense. vemos. Chao, Gracias, chao. profesor. Bueno, chicos, muchas gracias a todas las personas que han visto en el Facebook. Hemos tenido hoy día un seminario de literatura. Les adelanto a nuestros alumnos y a la gente que está en Facebook que el día lunes tenemos un seminario de razonamiento matemático. ¿Ya? El día lunes tenemos seminario de razonamiento matemático, ya que se vienen los 2 exámenes de admisión Callao y Villarreal, ¿no? Y para informarles a toda la comunidad del Facebook, el día lunes iniciamos el repaso intensivo UNAC, es de lunes a sábado de 8 a 2 de la tarde, ¿no? El costo de las 3 semanas, ahí está el precio. Inicia el 5 de julio, ¿no? Full misceláneas de los temas que más vienen en el examen de admisión del Callao. Estamos iniciando el día lunes 5 de julio, el turno mañana de 8 a 2. Y también el repaso intensivo Villarreal, que se da del 5 al 24 de julio, ¿no? Igual, pero este repaso de Villarreal es de 8 a 1, ¿no? Para todos los interesados nos pueden mandar un mensaje. Muchas gracias a todos mis estimados alumnos que están conectados ahí. Parece que les ha gustado la clase. Y bueno, muchas gracias. El día lunes tenemos seminario de RM. Cuídense, hasta luego. Mañana se Cuídese, descansa. profesor. Gracias. Cuídense, profesor, muchas gracias. Listo, niños. Nos vemos el lunes. Cuídense.